Bienvenida, bienvenido a Conciencia Histórica, un espacio de reflexión sobre la historia, sus hechos y sus procesos con enfoque en la historia de México. Mi nombre es Raimundo Salcedo y en esta época de elecciones es propicio que hablemos sobre uno de los episodios más convulsos de la historia reciente de México, las elecciones que tuvieron lugar hace apenas 18 años, en el año 2006. Este será el primero de 5 episodios de una miniserie en la que hablaremos del proceso electoral de 2006. Decidí hacerlo así porque la intención inicial era hacer un solo episodio en el que se abordara este proceso. Sin embargo, el guión se extendió mucho más de la cuenta y considero que se puede tratar de una mejor manera en forma de serie. Algunos de los jóvenes que habrán de votar este 2 de junio nacieron en ese 2006 y por eso podemos decir que hay un sector del electorado al que no le tocó vivir esas elecciones que, para bien o para mal, representaron una de las grandes afrentas de la sociedad mexicana en los últimos años. Por otra parte, para la generación millennial que andamos ya cerca o pasando los 30, o mejor dicho, nos tocó vivir esa elección en la época adolescente y a generaciones anteriores les tocó incluso ver estas elecciones con el antecedente de la elección de 1988, de la que también hablaremos en esta serie y en futuros podcasts. Por eso mismo creo que vale la pena hablar de esas elecciones, las del 2006, y pensar cuál es su repercusión en el presente. Como acotación inicial, me gustaría decir que por aquellos entonces yo tenía 15 años, cursaba la secundaria, de forma que no tenía edad para votar, pero sí de enterarme de lo que ocurría en aquella elección. En este primer capítulo de la miniserie, a manera de prólogo, vamos a platicar sobre la breve historia de la democracia mexicana, sobre todo del siglo XX, y el contexto social y político en que se dieron los eventos del 2006. Acoto que no voy a tocar aquí el tema del desafuero en este episodio, ya que en el siguiente episodio lo vamos a analizar en su integridad. Pues bien, ¿cómo aproximarse a la historia de ese 2006? ¿Cómo hacerlo sin pasiones ni prejuicios? ¿Cómo comenzar una narrativa acerca de lo que sucedió aquel año? Me parece pertinente comenzar por remontarnos unos años atrás, cuando el 2 de julio de 2000 México eligió por primera vez en 7 décadas a un presidente que no emanaba del Partido Revolucionario Institucional. Sobre la dictadura priista ya dedicaré episodios posteriores, pero justo podemos partir de una premisa. En México no había una democracia plena durante gran parte del siglo XX. El siglo XX mexicano se ve caracterizado por una revolución que estalló en 1910 y que convulsionaría al país por cerca de 10 años. Revolución de la cual emanó, para bien o para mal, el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, no exactamente con ese nombre. Al institucionalizarse la revolución, se creó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, que no es solo el abuelito del PRI, como se le ha querido ver, sino que tenía un esquema de constitución basado en agrupaciones políticas locales, esto es, como una especie de federación de partidos políticos locales, todos ellos alineados a favor de Plutarco Elías Calles, en un periodo histórico que conocemos como el Maximato, en donde Calles, el jefe máximo de la revolución, de ahí el nombre Maximato, ejercía el poder a pesar de no ser el presidente en turno,
lo que terminaría cuando Cárdenas expulsó a Calles del país en 1936. Cárdenas comprendió bien que el PNR no podía seguir operando de la manera en la que lo hacía y refundó el partido, convirtiéndolo en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que, más parecido al PRI, contaba con 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. Y tenía como consigna operar a favor del presidente en turno, quien quiera que fuera. La última refundación del partido llegó en la administración del presidente Miguel Alemán Valdés en 1946, cuando tomó su nombre actual: Partido Revolucionario Institucional, PRI, conformado por 3 sectores: obrero, campesino, popular. El sistema priista era relativamente sencillo. El presidente tenía en sus manos todo, o al menos casi todo, el poder del Estado durante 6 años, en los cuales el Congreso hacía lo que el presidente decía, el Poder Judicial se sometía a los caprichos del presidente y los contrapesos eran prácticamente nulos. Al final de su mandato, el presidente, consultando a representantes de los 3 famosos sectores, elegía a su sucesor, el tapado, quien haría campaña y difícilmente perdería las elecciones, ya que los partidos de oposición tenían poca o nula fuerza política y el gobierno organizaba las elecciones. Se decía que no importaba quién votaba, sino quién contaba los votos. En ese club de partidos de oposición estaba, desde 1939, el Partido Acción Nacional, el PAN. Debido a las múltiples refundaciones del PRI, se considera, al menos legalmente, que el PAN tiene el registro anterior al del PRI, y por esa razón el PAN es el primero en aparecer en la boleta electoral y además es el primero en recibir copias de las actas de escrutinio y cómputo en la jornada electoral. Esto va a ser muy importante en los episodios sucesivos. Por otra parte, existieron otros partidos como el PPS, el PCM, el PARM, entre otros. Entre 1928 y 1994, ningún candidato que no fuera postulado por el PRI a la presidencia de la República ganó la elección. Seamos conscientes de ello. 70 años en los cuales ningún candidato que no fuera postulado por el PRI ganó la elección presidencial. Además, los porcentajes de votación oscilaban entre el 60 y el 70%, en algún caso llegando hasta el 100% en el caso de López Portillo, en tanto que la cantidad de votos a favor del PRI fue creciendo en la medida que la población también crecía. Cárdenas tuvo poco más de 2 millones de votos en 1934, en tanto que Ernesto Zedillo obtuvo 17 millones en 1994. La debacle del PRI comenzó tras los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, pero se prolongó durante más de 20 años. El sistema político tuvo pocos cambios. En términos legales, el más significativo fue la reforma de 1977, en la que se introdujo a los diputados plurinominales y el Congreso poco a poco empezó a tener más voces de oposición. En 1988, la elección presidencial fue inédita. Por primera vez había 2 candidatos opositores con posibilidades reales de ganar la elección. Una elección que se vio manchada por acusaciones de fraude tras una misteriosa caída de sistema cuando los datos de la elección fluían a favor de un candidato opositor, un candidato que no era del Partido Revolucionario Institucional. Horas más tarde fue declarado ganador el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari,
con un resultado oficial de 9 millones de votos y el 50% de los votos válidos. Esto dio pie a un conflicto postelectoral y a la postre a la creación de un organismo que, fuera del gobierno, organizara las elecciones en México. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, que adquiriría plena autonomía en 1996, cuando su presidente dejó de ser el secretario de Gobernación. Las elecciones presidenciales de 1994 fueron las primeras en ser organizadas por este instituto y en 2000 fue la primera vez que un candidato no priista ganó la elección presidencial y fue reconocido como tal. Y es que la elección de Vicente Fox Quesada como presidente de México el 2 de julio de 2000 se dio en un proceso cuyo resultado no sorprendió, pero lo que sí sorprendió fue el hecho de que apenas un mes antes las encuestas daban por ganador a Francisco Labastida Ochoa, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. La civilidad democrática había imperado en esas que serían las últimas elecciones del siglo XX en México. A este episodio se le ha comenzado a llamar en la historiografía la transición democrática. Podemos decir que hubo una prolongada luna de miel hacia el gobierno de Fox, debido en parte a que después de 5 presidencias consecutivas con crisis económica, por vez primera no se vislumbraba la posibilidad de una crisis económica. Pues bien, el gobierno foxista había alcanzado la presidencia con una campaña basada en el cambio. De hecho, la coalición que lo postuló se llamó Alianza por el Cambio. Los postulados del combate a la corrupción eran frecuentes en su campaña y la confrontación con el esquema priista era parte fundamental de esa campaña que finalmente obtuvo la mayoría de los votos. No ahondaré en este momento sobre qué tanto el gobierno foxista logró su cometido, pero baste decir que para mediados finales de su sexenio, un amplio sector de la población percibía que Fox no había cumplido con sus promesas de campaña y estaban, como mínimo, decepcionados del cambio que se había obtenido en su gobierno. El primer sexenio del siglo XXI es muy interesante para el observador externo. La sociedad mexicana se vio envuelta en el fenómeno Big Brother, que es el abuelito de los reality shows que, aunque con otro formato, subsisten hasta la actualidad. Big Brother fue la clara muestra de hasta dónde llegaba el morbo de una sociedad a la que le gusta meterse en la vida ajena. En esta década, las televisoras tenían mucho más alcance del que tienen hoy en día. Eran los últimos años dorados de la televisión. El Internet era muy incipiente y aunque ganaría terreno en tiempos posteriores, en el primer sexenio del 2000 del siglo XXI va a ser la televisión todavía el gran medio de comunicación masivo. Se veía cercano ese año de 1988 con la elección tan convulsa que tuvo. Se recordaba el asesinato de Luis Donaldo Colosio como algo cercano. Era una época en donde el Tratado de Libre Comercio se había vendido como la panacea del gobierno salinista para posteriormente enfrentar una de las peores crisis económicas de la historia de México, la crisis de 1994. A finales de los años 90, México vivía por primera vez en mucho tiempo la división de poderes. Veía lentamente cómo el partido hegemónico, el PRI, pasaba a perder varias de las posiciones de poder que había mantenido durante décadas. El ciudadano de a pie tenía acceso por primera vez a los productos importados que en otro tiempo eran excesivamente caros para poder adquirirse. Algo
tan común para nosotros hoy en día como un chocolate M&M's o un Hershey's era simplemente impensable por ser demasiado caro en México antes del Tratado de Libre Comercio. Así, el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI se vieron marcados por la creciente influencia de la cultura y de la moda estadounidense, país con quien México tiene un contacto comercial muy estrecho desde hace décadas. México había visto con horror los atentados del 11 de septiembre y el gobierno foxista tenía gran cercanía con el gobierno de George W. Bush en Estados Unidos, tanta que hubo un claro detrimento en las relaciones diplomáticas con el resto de Latinoamérica. Casos como el de Cuba, con el incidente de Come si te vas en 2004, o la crisis diplomática que tuvo México con Venezuela en 2005, dan cuenta del pésimo manejo de las relaciones exteriores que tuvo el gobierno foxista, lo que se leía como un sometimiento por parte de Fox al gobierno estadounidense. Los años finales de este sexenio vieron a una sociedad mexicana más crítica para con el gobierno en turno, con menos recato en hacer escarnio de la figura presidencial que antes tenía un halo de divinidad prácticamente. Pero a la vez una sociedad mexicana inexperta e indecisa respecto del proceso electoral que vendría. En 2006, una generación entera de jóvenes que habían visto en su infancia desplomarse al PRI tendrían la oportunidad de votar por primera vez. Sea este, pues, el escenario en el que se desarrollará la elección más convulsa que ha tenido México en lo que va del siglo XXI, en la que veremos temas como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el sistema de partidos y en general el sistema político que se diseñó y existía por aquel entonces. Y sobre todo, trataremos de encontrar sentido a ese 2006 sobre el que pesa la enorme duda sobre si hubo fraude electoral. Pero eso será en los próximos episodios del podcast Conciencia Histórica y de esta miniserie sobre el 2006. Y pues bien, esto ha sido todo por ahora. Te agradezco si has escuchado hasta el final de este episodio y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. También así a regalarme tu like, créeme que me ayuda bastante y puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como @RaymanSF17 y puedes dejar algún comentario o responder a la pregunta que está en Spotify, así como rankear este podcast. Recuerda que también puedes seguir el contenido de Historia Universal Contemporánea, en el que estamos platicando sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.